Hola, mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Como ven, hoy estoy en otro lugar, cambié el escenario, estamos en otro parque. Les voy a mostrar un poquitico para que vean el paisaje. De hecho, tenemos aquí a este compañero perrito que está dando un paseo. Miren qué bonito está este parque. Les comentaré que estoy en Kirguistán. En este momento estoy en Bishkek. Porque se los comenté en otro video, pero por cuestiones de trabajo y familiares estoy constantemente viajando entre un país y el otro, entre Kazajistán y Kirguistán. Pero a pesar de que estamos en Kirguistán, el video de hoy se sigue tratando sobre Kazajistán, pues vamos a hablar de cómo son las tradiciones y las costumbres familiares para los kazajos y quiero hablarles de cómo son sus celebraciones, cómo son sus tradiciones en el punto de vista familiar. Y nada, vamos a comenzar, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que vamos allá. Una de las primeras cosas que noté cuando llegué a Kazajistán es el hecho de la hospitalidad. Aquí eso es algo imprescindible y por supuesto ustedes podrían pensar, pero bueno, nosotros los cubanos, los latinos somos muy hospitalarios y eso es verdad, pero aún así les puedo decir que Kazajistán va un paso más allá, en el sentido de que ellos son extremadamente hospitalarios y cuando llegas a la casa están preparados a dártelo todo, incluso quitándose ellos lo que tienen, quedándose sin nada, pero te van a poner de todo en la mesa para que tú puedas disfrutar tanto sea de comidas, dulces, todo lo que te puedes imaginar. Ensaladas tienen ese estilo y esa manera con los invitados. Son muy hospitalarios, son muy buenos anfitriones y eso es algo que nunca falla en Kazajistán. Por eso les comenté, cuando yo llegué desde el principio me sentí muy bien acogido, me sentí como en casa, porque no paras de sentir eso en cada momento. Y entonces a ellos les gusta también los extranjeros cuando empiezan a adaptar un poco la cultura de ellos, eso les da alegría y empiezan a invitarte constantemente. En el caso mío, que soy cantante y cuando iba a las fiestas, a las bodas, incluso cuando cantaba algunas canciones locales, a ellos les gustaba tanto que me invitaban a sus casas a comer, a tomar, a una celebración, o porque era el cumpleaños de algún familiar, decían, el viernes tenemos el cumpleaños, por ejemplo, de mi sobrina o de mi hija, ven a la casa para que compartas con nosotros. Verdaderamente, en ese sentido, es algo muy real. Y estoy completamente convencido que es una cultura no solamente de Kazajistán, sino de la zona en específico, de todos los países tienen un poco esa cultura de la hospitalidad. Otra cosa muy importante en las tradiciones familiares es que las celebraciones, tanto sean cumpleaños, fiestas nacionales, siempre las celebran e invitan a varias personas y hacen la mesa en la casa. Incluso les puedo comentar que celebraciones no solamente de cumpleaños, vamos a poner el ejemplo, el día del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, o el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria de la Guerra Mundial, también tienen esas características y hacen una celebración como homenajeando y recordando a los mártires, a las personas que perdieron la vida defendiendo todos estos países y el mundo por la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben que fue una situación muy caótica. También les puedo comentar que se siguen celebrando cumpleaños y de personas que ya fallecieron, tanto sea el día del cumpleaños como el día del fallecimiento de esa persona y puedan haber pasado varios años, pero fue una persona muy importante en la familia, como un padre o un abuelo. Ese día se sigue celebrando, aunque la persona no esté ahí, y se recuerda con mucho cariño en el corazón. Muchas veces incluso en la mesa dejan un asiento vacío donde ponen el plato como de esa persona, como queriendo decir que en ese puesto o en ese lugar va esa persona. Es una costumbre muy característica y da como entender que hay mucho respeto y mucho amor, por decirlo de alguna manera, por sus familiares, incluso después de que estas personas ya no se encuentran aquí entre nosotros. También puedo decirle que las visitas al cementerio es algo aquí muy importante, es algo que no se rompe bajo ningún concepto, no es como por ejemplo, les puedo decir que en Cuba también se visita, pero no es lo mismo, no es que una regularidad, una obligación, algo que realmente tienes que hacerlo sí o sí, hay personas que van quizás los primeros años
pero después al paso del tiempo no tienden a ir tanto. Sin embargo, aquí es una costumbre y verdaderamente cuando las personas tienen como el día del cumpleaños o un día importante de la vida de estas personas, siempre van al cementerio a recordarlos. Incluso aquí hay unas costumbres distintas en los cementerios, no es como allá. Aquí en el cementerio tú vas, bueno, lo limpias, recoges si salió, por ejemplo, hierba, la cortas, lo dejas todo bien reparadito, pero se tiende a comer incluso ahí, porque casi todos los espacios, ¿no?, donde la persona está enterrada tienen como una pequeña parcelita y ahí hay como si fuera una mesita, que la mayoría de las veces es de hierro o quizás algunas veces como de loza, ¿no? Y ahí arriba ponen como un nylon o un mantel, lo limpian primero, lógicamente, y tú puedes llevar bebida, comida, té caliente. Las personas en lo que toman y comen están celebrando y recordando a este ser querido. Es decir, que es una tradición muy bonita y realmente me gusta mucho porque pienso que quizás en algunos de nuestros países latinos somos un poco más no le prestamos tanta atención a las personas después que fallecieron y no somos tanto de estar yendo al cementerio o de tener algún tipo de celebración recordando a nuestros ancestros, y pienso yo que es algo muy bonito recordar, ya que muchas de estas personas vivieron por nosotros, siendo por ejemplo nuestros padres, nuestros abuelos, que trabajaron y hicieron de todo por darnos una vida mejor, y es importante recordar quiénes somos y de dónde venimos. Una tradición que ellos tienen, familiar, muy interesante, no las voy a poder mencionar todas porque es que no voy a recordar, pero bueno, según mi experiencia y las que he visto, les voy a comentar. Hay una que es cuando hay un niño pequeño, ya cuando el niño llega a tener unos cuantos meses, no recuerdo exactamente cuánto es el tiempo, ya el niño en ese momento por lo general ya puede dar sus primeros pasos o por lo menos gatea. Hacen como una estera, vamos a decirlo así, larga, y en el camino de la estera van dejando caramelos, chocolates, y en el final ponen 3 o 4 objetos para que el niño, cuando termine de dar ese recorrido, escoja esos objetos, que por lo general pueden poner un billete de un dinero, pueden poner una calculadora, quizás unas tijeras o un estetoscopio como si fuera doctor. Bueno, en resumen, es como que el niño escoge qué es lo que va a hacer en un futuro, el camino que va a seguir. Por supuesto que eso no es algo que sea exactamente así, de que en el futuro el niño específicamente estudió eso. No, simplemente es una tradición que dice que le abre el camino al niño, que es bueno, para que dé sus primeros pasos a abrirse al mundo. Es una tradición muy bonita. También se pone como una especie de cinta para cuando el niño vaya a pasar por ahí, esa cinta se corta. Incluso hay algunas personas que he visto que lo que hacen es que con esa cinta hacen como que le amarran los piecitos, no es que lo amarren duro ni fuerte, por supuesto que no, simplemente es más o menos puesto y lo cortan, y es como que le están dando al niño la libertad de caminar, o sea, de que gracias a este procedimiento o a esta tradición va a dar sus primeros pasos con firmeza. Son tradiciones locales que son para ellos importantes y hay que respetarlas. Yo participé en una o dos de esas tradiciones, incluso me pidieron una vez que le diera la mano a la muchacha, a la niña, era una niña en este caso, para ayudarla a caminar, porque también escogen a una persona que ellos crean que es próspera o que es una persona que ha tenido buen camino en la vida, para que acompañe de la mano a ese niño, y de esa manera le está dando como que prosperidad, ¿no? o suerte en la vida. Es una tradición muy bonita. Otra cosa que les quiero comentar que sucede en Kazajistán es el hecho de que antes de la boda hay otra boda. Es algo un poco interesante. Aquí se llama Usatú, que eso significa que es como la celebración antes de la boda. La boda la planifica y la celebran y la pagan incluso los padres del novio. Pero el Usatú, si no me equivoco, lo organizan los padres de la novia. Creo que es así, podría ser al revés, pero me parece que es así, ya después lo revisaré. Pero bueno, en resumen, la idea esencial es que se hacen estas dos celebraciones y de esta manera tienen dos fiestas muy grandes. Por lo general en una van más las familias de unos padres, en la otra van más las familias de los otros padres. Es un estilo que ellos tienen característico. Otra cosa que existe aquí, que es algo quizás puedo decir un poco más antiguo, pero hoy en día todavía se puede dar, sobre todo en las ciudades más del campo, o sea, en los pueblos, es que existe el robo de novias. ¿Qué significa el robo de novias? Que, por ejemplo, un muchacho le gusta a una muchacha y quiere casarse con ella,
pero por algún tipo de razón no puede pedir la mano. Quizás el muchacho no tiene suficiente dinero y piensa que los padres van a rechazar pares de ella, ¿no? Van a rechazar la oferta o cosas así, pero a veces los muchachos están enamorados entre ellos y el muchacho lo que hace es que se la roba, o sea, se la lleva para su casa y la deja en su casa viviendo. Entonces es una tradición que por lo general, aunque los padres estén en contra, si el muchacho tuvo esa acción de llevársela, siguiendo la tradición, ellos no pueden ya negarse. Él tiene la obligación de casarse con ella. Y ya los padres no pueden ni siquiera, por ejemplo, llamar a la policía o decir que fue un secuestro, cosas así, no. Porque realmente eso por lo general se hace por propia voluntad, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? De la muchacha. Entonces es una tradición un poco diferente, vamos a decirlo así, como hay en otros países, pero que aquí todavía se practica. El otro día, en el otro video, hablé de los ancianos, o sea, del respeto a los ancianos, del respeto a las personas mayores. Quiero agregar algo más, hablando de las tradiciones familiares, y es el hecho de que los padres, por lo general, en una celebración, en una mesa, se sientan en la cabeza de la mesa, vamos a decir, el asiento más importante, el que preside toda la mesa. Cuando van a hacer, cuando están en las celebraciones, en un video les comenté que hacen una cosa que se llama el tos. El tos es el momento en que la persona va a hablar con mucho respeto sobre, por ejemplo, el cumpleañero, y vas a desearle feliz cumpleaños, o no específicamente tiene que ser celebración del cumpleaños, va a pensar que sea una celebración por el día de la victoria, de la guerra mundial, por ejemplo. Siempre la primera persona que habla es la mayor, y así se hace, por lo general es como una escala, las personas mayores van hablando primero. No significa que sea algo tan estricto, hay lugares donde quizás dicen, bueno, el que quiera hablar que hable, pero bueno, por lo general lo hacen así, depende del nivel de tradición familiar. Existen otras muchas más, solo que en este momento no las recuerdo todas. Quizás más adelante haga una actualización de este video mencionando otras tradiciones familiares que tienen los kazajos, pero son varias y son muy interesantes. Hasta el día de hoy no he visto ninguna que pueda ser, vamos a decir, lo suficientemente extraña para uno decir que hoy esto no me gusta o está mal. No, algunas pueden ser peculiares, pero tampoco tan extremadamente extrañas o locas, ¿no? Quizás la más es el hecho de que el novio puede robarse a la novia, pero como le explico es con la voluntad de ambos. Quiere decir que ella también quiere, no es que se la esté robando a la fuerza y que ella no quiera, no, simplemente que es como un paso que deciden para evitar que los padres de la novia puedan rechazar y todo ese tipo de cosas. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. El video de hoy no ha sido tan largo, dándole esta explicación. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos pronto en un próximo video. Por aquí les voy a estar dejando el video anterior que hice hablándoles de algunas costumbres en Kazajistán que son poco vistas en nuestros países latinoamericanos. Corre a verlo, que sé que te va a gustar, está muy interesante. Y nada, nos vemos en la próxima, ustedes saben. Chao.